Gracias a Dios que estamos aquí, que vamos a estudiar sus palabras y que vamos a estudiar un tema hoy que nos anima a seguir permaneciendo firmes en los caminos de Dios, nuestra fe. Entonces, el título de hoy se llama Permanece firme hasta el fin. Entonces, permanece firme hasta el fin, es decir, no te muevas. Quédate allí agarrado de Dios, conectado a Dios. Mantente fiel a Dios. Ten cuidado de moverte. Entonces, vamos a ver hoy, es un estudio, muy poco se habla en las iglesias de Cristo, pero que realmente es un tema que hoy nos hace reflexionar que la venida de Cristo está cerca. Y que no debemos olvidar ni siquiera un día de que debemos permanecer firmes en Él, porque su venida está cada día más cerca. Entonces, Mateo 24, vamos a abrir, los que tienen su libro, pueden abrir su... Mateo 24. Vamos a ubicarnos en el contexto. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento y con quién estaba? Estaba en Jerusalén. Venía de tener unas fuertes palabras con fariseos y escribas en el templo. Jesús les dijo muchas cosas que para ellos pudieron haber sido bien fuertes. No debieron haber estado muy contentos. Estaban en el templo. Este templo era un templo hermoso. Era un templo que había sido destruido, pero que fue reconstruido por Esdras y Zorobabel. Y Herodes el Grande, que era el rey que estaba en los tiempos que Jesús nació, dice algunos que han escritores que ese templo lo puso hermoso, lo agrandó, lo puso muy, muy bonito. Frente a ese templo de Jerusalén estaba un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Entonces, este templo era un templo, significaba mucho para los judíos. Este Herodes, el grande, como le decía, lo expandió grandemente y lo mejoró. Este templo era el centro de vida judío. Todos iban allí a orar. Por casi 1000 años era el centro de vida de ellos. Tanto así que era costumbre jurar por el templo. Eso lo dice Mateo 23, 16. Y hablar en contra del templo podía ser considerado blasfemia. Esto lo dice Hechos 6, 13. Es decir, podían jurar por el templo, pero hacer un comentario que iba en contra del templo se consideraba blasfemia. Entonces, en ese templo estaba Jesús con sus discípulos. Y venía Jesús de tener unas acaloradas palabras con los escribas y fariseos. Y cuando sale de allí, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, yo me imagino que como para calmar la situación que estaba aquí como un poco tensa, le comenzaron a mostrar, ay, mira qué bonito es, y mira este lado del templo, mira qué hermoso, y todos admiraban ese lugar, porque era un lugar como que simbólico para los judíos. Mas Jesús les respondió a ellos y les dijo algo. En el versículo 2, ¿verdad? Les dice, ¿veis todo esto? O sea, a lo mejor echó su mirada en el templo y le dijo, ¿ustedes ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, no va a quedar nada. Toda esta belleza que ustedes ven, toda esta infraestructura construida por manos de hombres, todo esto aquí donde ustedes se jactan, donde lo ven con tanta admiración, yo les digo en este día que aquí no va a quedar nada. Wow, yo puedo imaginar la cara de los discípulos
Es como que alguien vaya y le visite y le muestre su casa. Ay, mi casa, mi jardín, mi balcón, mi cocina. Y yo digo, mi casa. Pues, esto se va a derrumbar, esto no va a quedar nada de esto. Imagínese usted cómo se sentiría. Usted diría, Yundina, si es envidiosa, me dijo que mi casa se iba a derrumbar. Entonces, esas eran las palabras de Jesús. Él dijo, esto que ustedes ahora ven tan hermoso, esto que ustedes ahora admiran tanto, yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra o no va a quedar nada que no sea derribado. Los discípulos, como yo siempre he dicho que los discípulos se caracterizaban por ser curiosos, y que muchas veces Jesús les hablaba y como que entendían a la mitad, nunca entendían como que 100% todo lo que Jesús les hablaba. Y ellos se acercaron a él, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y estando él sentado, donde en el Monte de los Olivos, un lugar que queda como al frente del templo, los discípulos se le acercaron aparte, ya cuando Jesús estaba solo, ya no había ni escriba ni fariseo alrededor, ni otras personas, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no se quedaron con esa, como que se fueron detrás de Jesús con la intriga de saber, oye, ¿por qué Jesús nos dijo que todo esto se iba a derribar? O sea, ¿por qué se iba a caer todo esto? Se fueron donde estaba Jesús a sola y le preguntaban, dinos, cuéntanos, platícame, ¿cómo serán estas cosas? ¿Y qué señal será de tu venida y del fin del siglo? Estas palabras se cumplieron cabalmente como el Señor les dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. 70 años después de Cristo, ese templo quedó completamente destruido por Tito. Los romanos destruyeron el templo completamente. Hoy día, actualmente en Israel, esto se encuentra el Muro de los Lamentos, muy visitado por algunos cristianos y que van a ese lugar, algunos lloran allí, algunos oran, los judíos van y oran allí también. Entonces, eso se cumplió. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús nos dice se cumple. No hay nada que Jesús te haya dicho a ti o que me haya dicho a mí que no se cumpla. Toda la palabra de Dios se cumple de pies a cabeza. Es algo impresionante. En su tiempo, Él cumple su palabra. Ese muro fue destruido por los romanos. Entonces, los discípulos tenían curiosidad y le hicieron esas preguntas. Ellos pensaban que cuando le dijo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ellos no estaban hablando probablemente de la segunda venida de Cristo. A lo mejor ellos estaban hablando como cuando tú te vas a hacer cargo de todo el poder aquí, cuando tú vas a echar a un lado a los romanos y que ese es tu poder político aquí. No, ellos estaban refiriéndose a eso. Pero Jesús no les respondió tal como ellos esperaban, en la misma sintonía en que estaban ellos. Es de resaltar en esta mañana que nadie sabe la venida del Hijo de Dios, nadie, solo el Padre, ni siquiera los ángeles, dice la palabra de Dios, saben cuándo será la venida de Dios, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Nadie sabe cuándo será la venida de Cristo. La Biblia solo nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá también en una nube. Nadie sabe el día exacto, ni la hora, así que cuando ustedes escuchen que alguien diga, mira, Jesús va a venir en el año tal, no le crean, porque eso no es bíblico. Hace poco un pastor muy reconocido llamado Armando Alduzzi, no sé si ustedes lo han escuchado, él comenzó a decir que Cristo venía en el 2014. Y primero dijo 2014, después puso otra fecha, y así van poniendo fechas y fechas. Pero nadie sabe cuándo será la venida de Cristo. Entonces, no podemos especular en eso, ni sacar, ni decir, no, en tal año, en el 2050 va a venir Cristo, porque eso no está escrito en la palabra de Dios. Dice que ni los ángeles saben
¿Cuándo será eso? Entonces, en el versículo 4, Jesús le da una respuesta y le dice, mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto no quiere decir que Jesús nos está diciendo, tengan cuidado, porque estas van a ser algunas de las señales que se van a manifestar antes de mi venida. Y una de esas señales es que se va a levantar el anticristo. Se van a levantar muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo recuerdo cuando estaba pequeña en mi país, en mi pueblo, había un hombre que vivió con una barba larga. Bueno, yo creo que también el hermano Antonio se debe acordar. Y este hombre decía que él era el Cristo, que él era el Mesías. Y este hombre arrastró mucha gente porque hacía milagros y decía que se sanaban las enfermedades y las cosas. Y entonces la gente andaba como alborotada con este hombre. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Abusó sexualmente de muchas mujeres. Y fue a parar a la cárcel. Entonces, tengamos cuidado cuando escuchemos que viene a alguien diciendo, yo soy el Mesías, o yo soy el Cristo. Porque dice la palabra de Dios que a muchos engañarán. Aún aquellos que estén firmes en la fe pueden caer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en los falsos hombres que dicen llamarse Mesías o Cristo. Esos son anticristo. Entonces dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, no se dejen engañar, porque se van a levantar falsos profetas diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo hago sanidad, yo hago milagros, yo hago señales. No nos dejemos engañar, porque Satanás también puede hacer esas cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado allí, ¿verdad? Entonces el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Wow, y ustedes dirán, oh, eso está pasando hoy día. Miren la guerra de Ucrania. Miren todo lo que está pasando ahorita, cómo se está levantando la maldad del hombre para dañar por la ambición al poder. Y las guerras, sin importarle cuántos niños mueren, cuántas personas mueren, cuánta destrucción hace, cuánta maldad, cuántas muertes. Y esto se está hoy día, escuchamos cada tiempo, guerra, guerra y más guerra. Corea del Norte, cuántas veces no ha amenazado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado allí y que esto no nos turbe, sino que digamos, Señor, se están prendiendo las alarmas, tu venida está cerca. Esto nos indica que cuando sucedan estas cosas es porque la venida de Cristo está cerca. Mire, el hombre en su ambición al poder, en su ambición a muchas cosas malas que ofrece este mundo, no le importa que su país se levante en guerra con otro país. Pero eso ya lo vemos, ya nos dice aquí, Jesús se lo está diciendo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, que oiremos de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, o sea, no te entristezcas por esto, porque estas cosas tienen que pasar, porque está escrito, porque es necesario, dice Jesús, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto solamente, como dice la palabra aquí en el versículo 8, es principio de dolores. Principio de dolores. Es como que está comenzando apenas todo esto, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 8, 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren, cada día vemos cómo diferentes enfermedades están saliendo. Hace poco una pandemia hizo desastre. ¿Cuántas personas no murieron por la pandemia, por el COVID? Muchísima gente. Ahora hay un brote de hepatitis que está atacando a los niños.
enfermedades terribles que uno dice, Señor, y uno dice, Señor, ten misericordia. Padre, levántate y ayúdanos. Pero todas estas cosas, dice Jesús, que tienen que pasar. Tienen que pasar. Entonces hay hambre. ¿Cuántos países hoy día, gente que está comiendo de la basura porque no tienen que comer? Miren, nosotros somos bendecidos. Nosotros somos privilegiados porque realmente Dios cada día nos sostiene y nos provee alimentos para comer. Pero muchas personas no tienen o solamente comen una comida al día. Y entonces nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios, que todavía eso no ha tocado nuestras vidas. La peste, el hambre, hay muchas situaciones difíciles en el mundo. Y uno dice, Dios mío, el mundo, ustedes no han escuchado que dice, el mundo está patas arriba. El mundo está de cabeza. Es porque está escrito aquí en su palabra, de que todas estas cosas tienen que pasar. Son alarmas que se están prendiendo. Es una alerta que Dios nos está enviando para que nos acordemos que su venida está cerca. Ay, no, pero es que ya no hay un día. Eso no es eso. Eso es porque crearon una enfermedad en un laboratorio y ya. O porque los presidentes son comunistas y son malos. Todo eso tiene que pasar. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, y terremotos. ¿Cuántas ciudades hoy día muertos por terremotos que han sacudido a ciudades y han hecho desastre? Han habido muchísimos muertos. Yo recuerdo un terremoto que hubo en Haití. Yo estaba todavía en mi país, en Venezuela. Mucha gente murió. Muchísima gente quedaron debajo de escombros. Ahí murieron miles y miles de personas por el terremoto. En México también hubo uno. Y así en muchas partes que hemos escuchado de movimientos sísmicos, de terremotos terribles que han acabado con ciudades, con la vida de muchas personas. Todo esto está escrito. Son señales. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Le estaba narrando las diferentes señales que van a ocurrir antes de que Él regrese. Y ve aquí, y todo esto será principio de dolor. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Miren, la persecución hoy día está bien acentuada. Mire, hay personas que los matan simplemente por llevar la palabra de Dios. En China hay túneles, o ¿cómo se dice? Como sótanos, que se reúnen en sótanos y hacen ahí sus servicios escondidos, porque no pueden tener una Biblia. Nosotros, tú y yo, somos bendecidos de que cada domingo o que cada día podemos ir a cualquier lugar a escuchar la palabra de Dios, sentados cómodamente sin tener miedo de que van a venir unos policías y nos van a llevar y nos van a dar una paliza y nos van a meter en la cárcel. Somos bendecidos. Y aún así, hermanos, hay gente que no disfruta esa bendición de venir a escuchar la palabra de Dios. Mire, hay gente que aún con el COVID ya después no volvió más a la iglesia. Se quedaron, aquí venían gente, yo conocí muchas personas que venían antes del COVID y en muchas iglesias esto pasó. Que ya después del COVID la gente no volvió más. Y es cuando debemos estar más firmes en Cristo Jesús. Es allí cuando debemos permanecer más allí con Cristo Jesús. No alejarnos de Él. Situaciones difíciles van a venir, pero eso no nos puede alejar de Cristo, sino que nos tiene que mantener más unidos a Él. Tenemos que permanecer firmes en Él. Mire como la palma. La palma pueden venir vientos fuertes, y usted no va a ver una palma así, sino que esa palma siempre se va a mantener firme. Dios quiere eso de nosotros, que aunque venga hambre, peste, persecuciones, que oigamos de guerra, que oigamos de que se levantó una nación contra la nación, nosotros permanezcamos firmes,
que reconozcamos y entendamos que estas son las señales pues, de la venida de Cristo, de que Cristo está a la puerta, de que Él puede venir en cualquier momento. ¿Y cómo nos va a encontrar a nosotros? Asustados, echados en una cama con miedo porque me va a dar COVID. Entonces tenemos que seguir allí agarrados de Dios. ¿Qué nos puede pasar a nosotros más sino irnos a su presencia? Entonces fíjese lo que dice aquí en el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán. Muchos van a prescindir de la fe en Cristo Jesús. Miren, en la Biblia, en 2 de Timoteo 2, 17, 18, habla de dos personas, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección, ya eso pasó, ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos y comenzaron a separarse. Y eso puede pasar también, cosas que se levanten y hasta en el pueblo de Dios para que unos con otros se aborrezcan. Mire, por problemas doctrinales, por herejías que se levanten, porque Dios no me hizo este milagro, yo me voy de la iglesia, porque aquel hermano me hizo aquello y me hizo tropezar, yo me voy de la iglesia y me aparto de Cristo. Dios no quiere eso. Mire, todo esto va a pasar también porque está escrito en su palabra. Entonces es por eso que nosotros debemos tener presente de leer la palabra cada día. Porque cuando escuchemos todas estas cosas, nosotros en nuestra fe no nos enfriemos, sino que entendamos que todo lo que está pasando es porque está escrito. Entonces, aquí sigue, ¿verdad? En el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cree usted que esto no está pasando hoy día? En pleno siglo XXI. Aquellos profetas, los plenipotenciarios, los llamo yo. Los plenipotenciarios que hablan de la prosperidad. Que si usted no es próspero es porque usted está en pecado. Que si usted tiene una enfermedad es porque usted está en pecado. Y empiezan a dar una serie de doctrinas falsas y comienzan a confundir a las personas y alejarnos y todos por un amor al dinero, a la prosperidad. Tengan cuidado, nos dice Jesús. Tengan cuidado porque van a levantarse profetas y muchos tendrán comezón de oídos, como dice la palabra de Dios, y allí van a ir a caer. Con eso, plenipotenciario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque se van a levantar falsos profetas, falsos maestros que van a confundir a muchos en su fe y van a tropezar y podemos tropezar. Pero si estamos agarrados de Dios, si nosotros leemos y conocemos la palabra de Dios y si lo que el plenipotenciario diga no está aquí en la palabra, yo no lo puedo creer. Yo tengo que decir lo que está diciendo ese hombre o esa mujer, eso no está en la Biblia, por lo tanto yo no lo recibo, yo no lo creo. Yo creo solo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado. Aquellos que hacen cosas, show que hacen en los servicios, solamente para llamar la atención o como para aprovecharse de las situaciones que tiene el creyente. Entonces trabajan con las emociones de los creyentes. Tengamos cuidado. Tenemos que tener cuidado. Mire, es importante que el cristiano conozca la sana doctrina de Cristo Jesús. Que es importante que el cristiano conozca la palabra de Dios. Que no nos dejemos engañar. Mire, que cuando usted vaya a un lugar y se pare una persona a hablar herejías o a hablar locura, usted se levante de la silla y salga. Y diga, no, yo me voy de aquí porque esto no está escrito en la palabra. Eso no es lo que dice Jesús en su palabra. Eso no es lo que dice Cristo en su palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado allí, ¿verdad? De las doctrinas que hoy día se están impartiendo en las iglesias, porque se van a levantar falsos maestros que van a trastornar la fe de muchos. Así como Himeneo y Fileto, que trastornaron la fe de algunos diciendo que la resurrección ya había pasado.
Entonces, allí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando. Vemos como cada día gente que por el pecado ya el amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay sensibilidad humana por el prójimo. Ya no les importa nada. O sea, no, porque es que él se lo merece. Y comienzan a levantar juicios en contra de las personas como si son Cristo. Y el amor de muchos se va a enfriar, incluyendo a los cristianos. Y allí tenemos que tener cuidado, porque nosotros debemos tener intacto el amor al prójimo, sea lo que sea. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie, no somos Dios para juzgar a nadie. Debemos levantar al caído con la palabra de Dios y demostrarle a las personas, aquellas que aún andan en pecado, que Dios los ama, pero que aborrece su pecado. Hacerle ver que Dios los ama inmensamente. Entonces nosotros debemos tener cuidado de mantener siempre el amor hacia el prójimo. Que las cosas que pasan en este mundo no nos enfríen el amor, no nos haga insensibles de las necesidades de los demás. Que seamos sensibles a nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con aquellos que pasan por situaciones difíciles, que seamos sensibles. Entonces, por haberse multiplicado el pecado, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces tenemos que tener allí mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted se mantiene firme en Cristo Jesús, si su fe está allí firme como la palma, como le dije, que no se tambalea, ni es como las olas del mar que van y vienen, dice que ese será salvo. Ese recibirá la corona de vida. Entonces allí tenemos que tener cuidado de mantenernos firmes en Cristo Jesús, de perseverar hasta el fin. Entonces en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús siempre tiene, él siempre tiene como que le da la oportunidad a las personas para que conozcan de Cristo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él está dando la oportunidad mucho para que se conviertan, para que busquen de Cristo y para que lo acepten como su Salvador. Pero allí también juega un papel muy importante cada uno de nosotros, porque ¿cómo va a conocer de Cristo esta persona si yo no se lo presento? Yo necesito presentarle a mi Salvador y decirle, mira, yo te presento a Cristo como mi Salvador, yo te invito a la iglesia, yo quiero que tú veas cómo nosotros nos gozamos en Cristo Jesús, que nosotros también seamos partícipes de eso. Dios no ha venido también, ¿por qué? Porque Él nos está dando la oportunidad de que el Evangelio de Cristo sea predicado en cada rincón de este mundo, de este planeta, en todo lugar. Por eso, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Él quiere darle vida y vida en abundancia a todo, porque la muerte en la cruz no fue en vano. Él murió en la cruz para salvación, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso Él quiere que todos conozcan de Cristo, que todos conozcan de su poder y de su amor. Entonces, yo estuve haciendo unos estudios bíblicos en este fin de semana. Mateo 24 tiene un paralelo, ¿verdad? Tiene primeramente como que la misma narrativa en Lucas 21 y en Marcos 3. Está la misma narrativa de las señales del fin. Pero Mateo 24 tiene un paralelo con los sellos de Juan, allá en el Apocalipsis 6. Yo les voy a decir más o menos lo que yo pude estudiar, ¿verdad? Y que me gustó mucho cómo Dios es tan perfecto en su palabra y que cada vez, siempre lo puede repetir a través de otras personas, en este caso de Juan, en el Apocalipsis. Apocalipsis 6, ¿verdad? En el Apocalipsis 6, fíjense que cuando Juan dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir
como con voz de trueno, ven y mira. Y a mí me llamó la atención que en el primer sello dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Este caballo blanco nos puede hablar del anticristo, de que se va a levantar el anticristo y de que va a confundir a muchos y muchos lo van a ver como el Mesías. Entonces en el versículo 4 del capítulo 6 de Apocalipsis dice, y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, ¿verdad? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto me habla de las guerras, el caballo bermejo, ¿verdad? De que quitaba la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. ¿Qué es esto? Las guerras, ¿verdad? En las guerras, como yo les estaba diciendo, hay muchas muertes. Y por supuesto no hay paz. Y se le dio una gran espada que tiene que ver con la guerra. Y en el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite del vino. ¿Qué nos significa esto? El hambre. El hambre, ¿verdad? Esto nos indica que también Juan nos habla que ese caballo también negro habla del hambre que va a suceder. Entonces dice en el versículo 8, dice, y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espadas, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Tiene que ver con la peste y las enfermedades, o sea, con las enfermedades, con la peste, ¿verdad? Mortandad. Y en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Están hablando allí de los perseguidos, de los que han sufrido persecución por la palabra de Dios. Entonces, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y en el versículo 12 dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como todo sangre. Esto nos indica también de las señales, ¿verdad? La venida de Cristo. Entonces, tiene un paralelo lo que Juan nos dice a través de los sellos con lo que Jesús, muchos años antes, nos hablaba acerca de las señales del fin del siglo en Mateo 24. A mí esto me sorprendió muchísimo y vemos cómo la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios, hay un paralelismo para hablarnos, para enseñarnos. Y en este caso nos enseña que la venida de Cristo está cerca. Hermanos, no descuidemos nuestro tiempo con el Señor. No descuidemos nuestra fe en Cristo Jesús. No nos desanimemos cuando las cosas no vayan bien en nuestras vidas, sino al contrario, levantémonos con humildad y digámosle a Dios, Señor, yo sé que tú estás en control de cada una de las cosas que pasan. No nos alejemos de Él cuando veamos todas estas cosas, como hicieron muchos con el COVID. Y sino que al contrario, nos mantengamos allí firmes en Él, firmes, porque es necesario que todas estas cosas pasen. Esto, como dice el Señor, es apenas principio de dolores, porque todas estas cosas van a pasar y van a ir de verdad. Yo no quiero ser fatalista, pero es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo dice Yundina, porque yo pudiera decirle, no, las cosas van a mejorar, porque eso es lo que dicen los falsos profetas. Quieren enseñar como una vida en color de rosa, que todo es hermoso, que todo es lindo, que todo es precioso. Eso no era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos.
Y tampoco es lo que Jesús nos está diciendo hoy en esta mañana a través de su palabra. Él nos está diciendo, en pocas palabras, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y como dice también su palabra, aprovechen los días, porque los tiempos son malos. Pero tenemos que estar allí agarrados de Dios. No podemos ser tan valientes en esta vida con nuestra fe. No podemos ser cristimundi, como digo yo. Un día estoy con Cristo y otro día estoy con el mundo. Sino que tenemos que estar allí agarrados de Dios. Allí, conectados con Él. Mire, no podemos, en ningún momento podemos ser como Himeneo y Fileto, que se apartaron de Dios, pero también trastornaron la fe de muchos. Sino que también nosotros tenemos que ser luz para otros, predicar el mensaje de salvación. Y si vemos que todas estas cosas Jesús nos dice que van a suceder antes de su venida, no podemos perder el tiempo. Tenemos que hablarle de Cristo a otros. Tenemos que ser evangelistas, hablarle de Dios evangelistas. Tenemos que ser misioneros en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Tenemos que llevar una vida que agrade a Dios también con las demás personas. Porque si yo conozco a alguien que no es cristiano, pero yo le demuestro a él que soy uno más del mundo, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo el trabajo que Dios me está diciendo que haga. Tengo que marcar la diferencia. Tengo que invitar a las personas. Miren, yo, por ejemplo, a mi hijo lo invito a la iglesia. Hoy lo invité, todos los días lo invito, siempre. Pero es en el tiempo de Dios que él va a venir. Y así como su familia, así como su esposo, algunos que tienen su esposa que no son cristianas, el papá, la mamá, un tío, un primo, lo que sea. No se canse de invitar. No se canse de hablarle de Dios. Porque el trabajo realmente no lo vamos a hacer. La obra no la vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer el trabajo, pero la obra la va a hacer Cristo. Entonces seamos luz para otros. Seamos ese faro de luz con otras personas. No trastornemos la fe de nadie tampoco. Sino que le digamos, cada día nosotros podamos ser, digamos, mira, la venida de Cristo está cerca, mira todas las cosas que se están viviendo, mira lo que dicen las noticias. Tú no te fijas todo lo que sale en el periódico, todo lo que dicen en CNN, todo lo que dicen en las noticias. Es porque Cristo viene pronto. Entonces tenemos que estar alerta. Tenemos que tener estar pendiente de todas estas cosas. De que se están prendiendo ya las alarmas. Las alarmas. Cuando se están prendiendo esas alarmas, nosotros tenemos que decir Cristo viene ya. Está a la puerta ya. ¿Usted se imagina que Cristo venga esta noche? En una nube blanca, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice también la palabra de Dios en segunda de Pedro 3:10 que viene como ladrón en la noche. Nadie sabe. Si usted sabe que va un ladrón a su casa a robar, usted se para con la pistola, ¿verdad? O llama a la policía o hace algo. Usted está prevenido. Pero dice la palabra de Dios que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Usted lo va a saber. Ahora, lo que usted tiene que entender es cómo lo va a encontrar. El ladrón puede entrar por su casa y lo va a encontrar roncando. Pero ¿cómo lo va a encontrar a usted Jesús? Esa es una muy buena pregunta. Las señales están dadas. Las señales ya están dadas. Ahora la pregunta es ¿cómo me va a encontrar Jesús si viene esta noche? ¿Me va a encontrar a mí enojada con todo el mundo? ¿Me va a encontrar a mí deprimida? ¿O me va a encontrar a mí quejándome por todo? No, me tiene que encontrar gozosa en Cristo, gozosa en Él, llena de Él, agarrada de Él. Que Dios me agarre y diga, mi hija fiel se va conmigo. Se va conmigo porque ella me fue fiel siempre. Ay, no, pues que es difícil tu vida. Es difícil, pero no imposible. Así que agarrémonos de Dios. Las señales ya están dadas. Las alarmas se están prendiendo cada día. Cada día hay una alarma que se enciende. Ahora hagamos el trabajo aquí que Cristo hará la obra.
y mantengámonos firmes, que nuestra fe no fluctúe, que no vivamos por vista, sino por fe. Eso es lo que quiero. Hombres y mujeres que vivan por vista, y no por fe y no por vista. Entonces, Dios nos ama y tiene planes de bendición para cada uno de nosotros. Así que agarremos alguna pregunta, alguna intervención, alguna crítica. Bueno, adelante, hermana. Pues yo realmente estoy feliz de haber venido a este maravilloso grupo, haber aprendido de ustedes, de quienes están aquí presentes, los actores que me han ayudado. Les quedo muy reconocida, muy agradecida. Espero estar en mi país aprendiendo esto que ustedes nos han estado dando. Pido que esta iglesia siga creciendo. Esta iglesia siga creciendo.